Efraín Cepeda acusa a Petro de tergiversar la realidad y respalda la suspensión del decreto que convocaba la consulta popular. En medio de una nueva controversia institucional en Colombia, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, salió al paso para respaldar la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del decreto 0639 de 2025, el cual fue expedido por el presidente Gustavo Petro con el fin de convocar una consulta popular. La medida judicial ha reavivado un tenso debate sobre la separación de poderes, los límites de la figura presidencial y el respeto a las decisiones de las ramas legislativa y judicial. Cepeda, uno de los impulsores de la demanda que dio lugar a la suspensión del decreto, no ahorró críticas hacia el jefe de Estado. Según él, Petro ha mostrado una tendencia recurrente a desconocer las decisiones del Congreso y de las altas cortes, y a imponer su voluntad mediante decretos, incluso cuando estos vulneran la institucionalidad y los principios democráticos. El presidente Petro tiene una costumbre peligrosa: distorsionar la realidad cuando no le favorece. No le gustan los fallos que contradicen sus intereses, y eso es preocupante, afirmó Cepeda durante una entrevista con W Radio. Para el líder del Senado, el fallo del Consejo de Estado no solo protege el equilibrio institucional, sino que también reafirma el papel de los controles y contrapesos dentro del sistema democrático colombiano. El trasfondo del conflicto: una consulta polémica. El decreto 0639 fue expedido por el presidente Gustavo Petro luego de que el Senado rechazara una propuesta de consulta popular que, según el gobierno, pretendía consultar a la ciudadanía sobre decisiones estructurales que requiere el país. La iniciativa fue votada y hundida en el Congreso el pasado 14 de mayo. Sin embargo, el mandatario insistió en la viabilidad del mecanismo y, en lo que algunos consideran una jugada arriesgada, decidió convocarlo vía decreto presidencial. Esa decisión provocó un aluvión de críticas desde diversos sectores políticos y jurídicos, quienes consideraron que el presidente estaba extralimitándose en sus funciones. Fue entonces cuando varios congresistas, encabezados por Cepeda, acudieron al Consejo de Estado, argumentando que la consulta no podía ser convocada sin el aval previo del Senado, conforme lo establece la normativa constitucional y legal vigente. El Alto Tribunal, en una determinación de carácter provisional pero de enorme peso jurídico, suspendió los efectos del decreto presidencial, alegando que la iniciativa requería un concepto favorable del Senado antes de ser puesta en marcha. Esta suspensión, aunque aún no definitiva, detuvo los trámites logísticos y administrativos que ya se estaban organizando para ejecutar el mecanismo de participación. La reacción de Petro: acata, pero se siente irrespetado. El presidente Petro no tardó en reaccionar a la decisión judicial. A través de su cuenta de X, antes Twitter, el mandatario manifestó que acatará la decisión, como demócrata, aunque señaló que se siente irrespetado por la misma. Asimismo, anunció que presentará los recursos legales correspondientes para revertir la medida y hacer valer lo que considera el derecho del pueblo a ser consultado. Acato la decisión como demócrata, pero me siento irrespetado, interpondré los recursos de ley, escribió Petro en la red social, reiterando que no comparte la interpretación del Consejo de Estado y que considera que su decreto fue constitucional. Más adelante el presidente profundizó en su desacuerdo, al afirmar que el Alto Tribunal no tuvo en cuenta los argumentos que sustentaban la constitucionalidad de su decreto. Incluso fue más allá al señalar que la medida cautelar del Consejo de Estado representaba un intento por silenciar la voluntad del pueblo colombiano. Se suspende la voz del soberano supremo de la nación, el pueblo, dijo Petro, defendiendo la legitimidad de su propuesta. Efraín Cepeda: el presidente no es juez ni Congreso. Para Efraín Cepeda, las declaraciones de Petro solo confirman su estilo confrontacional y autoritario frente a las instituciones. Según el presidente del Senado, el mandatario ha mostrado un patrón preocupante: al no estar de acuerdo con una decisión legislativa, busca imponer su visión desde el Ejecutivo, desconociendo el rol constitucional de las demás ramas del poder. El presidente piensa que las decisiones del Ejecutivo priman sobre las decisiones de las ramas judiciales y legislativas, afirmó Cepeda. En ese sentido, calificó como inaceptable que Petro haya firmado un decreto con el respaldo de sus ministros y ministras, intentando revivir un mecanismo que ya había sido rechazado por el Senado. El camino correcto, si el presidente tenía dudas sobre la votación del Senado, era acudir a la justicia. Pero decidió actuar como juez, y eso no es su competencia. En este caso se atribuyó funciones del legislativo y del judicial, lo cual es sumamente grave, añadió el senador barranquillero. Catherine Jubinao: no se puede amenazar a las instituciones.
Otra voz que se sumó a las críticas al presidente Petro fue la de la representante a la Cámara Catherine Jubinao, quien también se refirió al conflicto institucional generado por el decreto de la consulta. Jubinao se mostró especialmente preocupada por las declaraciones del presidente dirigidas contra el registrador nacional, Hernán Penagos, quien se abstuvo de avanzar en la logística del mecanismo mientras el Consejo de Estado emitía su pronunciamiento. El registrador Penagos solicitó un concepto jurídico al alto tribunal antes de proceder con la organización de la consulta, lo cual fue interpretado por el presidente como una desobediencia al decreto. En respuesta, Petro advirtió que tomaría acciones legales contra Penagos, sugiriendo incluso que debía intervenir la Fiscalía. Importante que el presidente @Petro Gustavo comprenda que amenazar, literalmente amenazar al registrador Penagos con mandarle la Fiscalía por no acatar un decreto ilegal, es propio de tiranías, escribió Jubinao en su cuenta de X. Y agregó, el presidente debe ser el primero en respetar las instituciones, no en socavarlas. Debate constitucional, ¿de quién es la competencia? En medio de esta controversia, surge un debate jurídico de fondo. ¿Quién tiene la última palabra para determinar la legalidad o ilegalidad de un decreto presidencial? Según Petro, la Corte Constitucional es el único tribunal competente para definir la constitucionalidad del decreto 0639. Por tanto, argumenta que la suspensión impuesta por el Consejo de Estado es una extralimitación de funciones. No obstante, desde el Consejo de Estado y otros sectores académicos, se ha defendido que esa corporación sí tiene la potestad de emitir medidas cautelares sobre actos administrativos, como lo es un decreto presidencial, mientras se estudia de fondo su legalidad. Así, la suspensión no constituye una sentencia definitiva, sino una precaución jurídica mientras se analiza a profundidad el caso. ¿Qué sigue ahora? Por ahora, la consulta popular convocada por el decreto 0639 queda en el limbo. La decisión del Consejo de Estado detiene temporalmente su ejecución, mientras se adelanta el estudio de fondo que podría confirmar o revocar la suspensión. Al mismo tiempo, se espera que el Gobierno interponga los recursos anunciados por el presidente Petro, lo que prolongará aún más la disputa institucional. Este episodio se suma a una larga lista de tensiones entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado durante el actual Gobierno. La insistencia del presidente en defender sus decisiones, incluso cuando son rechazadas por el Congreso o cuestionadas por los jueces, ha generado preocupaciones sobre el respeto al equilibrio institucional y al principio de separación de poderes. Para Efraín Cepeda, este no es un hecho aislado, sino una muestra más del estilo político de Petro. No le gusta el sistema de pesos y contrapesos. Él prefiere gobernar sin oposición ni control, pero eso no es democracia. Por eso celebro que el Consejo de Estado haya actuado con firmeza para frenar un atropello. Una señal de alerta institucional. El caso del decretazo por la consulta popular ha encendido nuevamente las alarmas sobre la salud institucional del país. Para muchos analistas, se trata de un punto de inflexión que pone a prueba no solo la solidez de las instituciones colombianas, sino también el compromiso del presidente con los principios democráticos y constitucionales. Más allá de las posiciones políticas, lo que está en juego es la forma misma en que se ejerce el poder en Colombia. ¿Debe el presidente acatar las decisiones del Congreso, o puede pasar por encima de ellas si considera que tiene un mandato popular? ¿Pueden los jueces frenar las decisiones presidenciales cuando se vulnera la ley? Estas preguntas siguen abiertas y sus respuestas definirán el rumbo del país en los próximos años. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el presidente Petro está vulnerando la institucionalidad? ¿O consideras que está defendiendo el derecho del pueblo a ser escuchado? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para más análisis como este y activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre la política colombiana. Nos vemos en el próximo vídeo.